Bien, ahora voy a mostrarles una pizarra del ejercicio para los datos iniciales. Bueno, el primer ejercicio consiste en calcular la altura máxima del cono de succión H sub S para una turbina tipo hélice, que tiene los siguientes datos. Altura neta de caída, 12 metros. Lugar de instalación, o sea, la ubicación sobre el nivel del mar, a 450 metros. El número específico, velocidad específica de rotación de esta máquina es de 480 RPM. Y la temperatura promedio del agua es de 23 grados centígrados. Entonces, lo que necesitamos es calcular la altura de succión. En este caso, esa altura de succión. Vamos a ver a qué nos referimos. Cuando tenemos una turbina de reacción, hemos visto en la parte teórica, para poder ganar mayor altura, tenemos un estrechamiento acá, que hacemos para que se produzca justamente una depresión o un vacío en ese punto, cosa que permita tener un salto hidráulico mayor a la altura bruta y la altura neta total. En ese caso, se utiliza entonces un difusor, en este caso un cono, que se llama cono de succión, con la intención de producir entonces una presión menor en la parte del cuello. Y obviamente acá adentro está el rodete de la turbina. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es calcular esta altura de succión. Esta altura de succión para evitar obviamente la cavitación. Bien, vamos a ver cómo realizamos eso. Vamos a necesitar la ecuación, en este caso, la ecuación para evitar cavitación. Cavitación en turbinas hidráulicas. Tiene que cumplirse lo siguiente, que la altura de succión tiene que ser menor o igual a la altura de la presión atmosférica del lugar de instalación, menos el coeficiente de cavitación o coeficiente de toma por la altura neta, y menos la altura de presión de vapor del agua en este caso, y esto va a estar en metros ese resultado. Y lo que tenemos que hacer, por tanto, será calcular justamente esta altura de succión y determinar de que ese valor de altura de succión es el que nosotros vamos a poner en el cono de succión. O sea, va a ser esta altura, la altura que vamos a definir, es esa altura máxima que debería tener ese cono de succión. Bien, ahora, para ese fin, lo que vamos a necesitar es el dato de la altura de presión del lugar donde vamos a hacer la instalación, también el sigma, la altura neta y la altura de presión de vapor. La altura de presión atmosférica del lugar, como el día de ayer habíamos visto, posiblemente si tenemos la lectura directa, sería lo mejor, contar con un barómetro y un altímetro preciso y definir qué altura de presión de vapor, perdón, de altura atmosférica tenemos, o interpolar en algún dato que tengamos conocido. Para el caso de sigma, que está en función del número específico, también si no contamos con la información en la tabla correcta para que coincida con el número específico, vamos a tener que interpolar. Y también para el caso de la presión de vapor o tensión de vapor del agua, en caso de que la temperatura no sea una que esté tabulada, vamos a tener que interpolar. Bueno, un poco para ese fin, indudablemente hoy en día en las máquinas que nosotros tenemos, la interpolación sale de una manera muy simple. Pero para recordar un poco, a veces yo he tenido inconvenientes con los estudiantes que en el momento de hacer sus exámenes
no podían interpolar o sus fallas han radicado en eso y no tanto en la parte conceptual. Entonces vamos a repasar un poco lo que es la interpolación, ¿de acuerdo? Una parte previa, vamos a hacer entonces algo previo que me parece importante recordar. Ahora vamos a ver el tema de cómo interpolar. Esto han debido ver en física, para normalmente laboratorio, para ajustes de curvas, etcétera, y también en termodinámica 1 se lleva lo que es interpolación. A ver, vamos a imaginarnos una función cualquiera. Vamos a ver acá, por ejemplo, en el eje coordenado y x, una función polinómica cualquiera. En esa función polinómica, lo que nosotros hacemos cuando interpolamos es buscar puntos que sean conocidos y que tengan una cierta proximidad. Vamos a ver, por ejemplo, digamos un punto acá que va a corresponder, vamos a llamarle el punto de coordenadas XA y coordenadas Y sub A. Y luego, un otro punto, digamos, más o menos conocido, también acá, X sub B, que va a corresponder a un valor de Y sub B. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa, por ejemplo, para un punto X que desconozco y cuál sería el valor Y que desconozco? En ese caso, uno de los valores de las coordenadas tendrían que ser un dato, porque si voy a tener esos dos puntos desconocidos, no voy a poder resolver la interpolación. Entonces, de estos, ya sea X o Y, debo conocer uno de esos. ¿Qué es lo que significa en realidad interpolar? Significa linealizar en un cierto rango discreto de puntos una función cualquiera y por tanto hacemos una aproximación a las pendientes. En realidad es básicamente encontrar la relación de pendientes. O sea que acá sería encontrar la relación de pendientes. Y las pendientes sabemos que son delta y sobre delta x, o la derivada de la función polinómica, ¿no es cierto? Para poner en términos sencillos esto, vamos a ver, por ejemplo, qué significaría eso. Si yo tengo acá, para determinar la pendiente, por ejemplo, voy a utilizar el rango de x sub b hasta x sub a, es decir, voy a utilizar un valor de un triángulo, digamos, grande, que signifique los dos extremos de la función que he encontrado, los dos puntos. En ese caso, la diferencia, entonces acá, x sub b menos x sub a, que es lo que estoy haciendo, estoy encontrando ese segmento, ¿no? La coordenada xb menos xa me está dando entonces el segmento entre xa y xb. Ese segmento xb sobre xa será proporcional a el segmento correspondiente a esos puntos. Por ejemplo, en este caso, y sub b menos y sub a. Entonces, ya tengo, por ejemplo, estos dos segmentos. El segmento entre xa y xb, que corresponde al segmento entre y sub a y y sub b. Y esa relación de proporcional se tiene que mantener en cualquier punto de la función polinómica que esté próximo a esos dos puntos identificados. Por tanto, lo que yo podría hacer es determinar entonces cuál será la relación que tiene entre x y xa, entre y a, o entre xb y x y sub b y y. No importa cualquiera que yo elija, pero lo que tengo que hacer es mantener la coherencia de encontrar esos puntos y mantener siempre esos segmentos que estoy identificando. Acá lo que yo estoy diciendo en síntesis es que el segmento
xb menos xa es proporcional, digamos, a la parte de y sub b menos y sub a en este lado de la función. Entonces, esta proporcionalidad que estoy manteniendo en los dos segmentos, es un triángulo, prácticamente acá, este segmento y este otro, debo mantener esa proporcionalidad con los otros términos. ¿Qué significaría eso? Acá, por tanto, lo que yo podría hacer es definir que ahora va a ser proporcional a x menos x sub a. O sea, digo ahora, este segmento xb menos xa, que sería todo este segmento, va a ser proporcional a x menos xa, pero también en el caso de los puntos en y, van a ser proporcionales a y menos y sub a. ¿Qué estoy haciendo acá entonces? Estoy viendo de que la proporcionalidad sea de x a xb, es un segmento, por tanto va a ser proporcional a x menos x sub a, y de manera recíproca, para el segmento y sub b menos y sub a, va a ser proporcional a y menos y sub a. Es lo que estoy haciendo acá. Esto es lo básico que debemos nosotros entender para una interpolación. Si se tratara de extrapolación, yo podría tener, por ejemplo, un punto externo acá, digamos, un punto, no sé, z, por decir algo. Este punto z va a corresponder acá a un, xz, a un yz acá, un yz. ¿Qué haría en el caso de la extrapolación? Lo mismo, en segmentos conocidos, yo haría lo mismo, xb menos xa, mantendría eso, es proporcional entonces a la parte vertical que sería y sub b menos y sub a. Y si estoy extrapolando, lo que tendría que hacer es agarrar el segmento z, xz menos xb, esta parte de acá, y deberá ser proporcional entonces al segmento que estoy eligiendo entre y sub z menos y sub b. Por tanto, estoy manteniendo sí o sí esas relaciones de proporcionalidad entre ambos. Ahora, ¿qué corresponde hacer acá? Lo que yo necesito saber es despejar y. Si voy a tener un dato conocido, en este caso en x, voy a necesitar saber y cuánto vale, y va a estar en función de todo esto. O al revés, si conozco más bien y quiero saber cuánto es x, pues despejaré x de esta función. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a despejar y. Entonces, despejando y tenemos, nos quedaría y menos y sub a igual a x menos x sub a sobre xb menos x sub a. Y todo esto por y sub b menos y sub a. Solamente para ordenar mejor tendríamos lo siguiente, que y ahora va a ser igual a x menos x sub a, todo por y sub b menos y sub a sobre x sub b menos x sub a. Y más y sub a. Esta expresión, digamos, reemplazando los valores, me daría como resultado el valor de y que yo estaría buscando. En caso de necesitar más bien al revés, si yo tengo y necesito x, pues despejo x y encontraría esa función en base a las relaciones que he encontrado. Bien, con este tema, digamos, es importante mantener siempre esa relación de proporcionalidades, como les decía, sirve tanto para la interpolación como para la extrapolación. Bien, vamos ahora a irnos al ejercicio. Entonces, volvemos al cálculo de H sub S. Bien, para eso, lo que necesitamos es, calculamos
la altura h sub at, que corresponde a al lugar, ¿no? Al lugar de instalación. Bien, interpolaremos entre valores conocidos. Bien, vamos a ver, acá tenemos la altitud. Entonces, altitud en metros sobre el nivel del mar. Para 0 metros sobre el nivel del mar, el valor de la presión equivalente en metros de columna de agua va a ser igual a 10,3. Para 2550, voy a poner acá en este extremo, Cochabamba, digamos, el valor es 7,75. Bien, ahora lo que yo necesito es saber para la altura. Hemos dicho a 450 metros sobre el nivel del mar corresponderá a una altura h sub t x. Bien, ahí directamente metiendo la calculadora yo podría determinar cuánto es, o si no, haciendo el procedimiento que les he explicado hace un momento. Por esta vez más vamos a hacer ese procedimiento muy simple y por tanto voy a hacer ese segmento. Miren, ¿cómo vamos a hacer aquí en este caso? Lo que voy a hacer es, voy a agarrar el segmento de, primero, digamos, el valor de acá. 10.3 menos X, este segmento, va a ser proporcional a 0 sobre 0 menos 450. Y luego, por el otro lado, el segmento mayor, 10.3 menos 7.75, va a ser igual a 0 menos 2550. Eso voy a hacer. ¿Cómo hacemos en la interpolación? Lo primero que hacemos es una raya así, igual a esto. Ahora voy a poner los valores. Bien, voy a encontrar entonces, como quiera, empiezo por acá o empiezo del segmento largo. Como les he explicado hace un momento, vamos a empezar por el segmento largo, digamos. Muy bien. Voy a hacer así, este segmento, a ver, 10.3 menos esto. Entonces, el segmento largo primero, y eso va a ser proporcional a esto menos esto. Y debo mantener esa coherencia, porque si yo hago 10.3 menos 7.75, ya no tengo que hacer 2550 menos 0. Debo mantener el sentido en el que estoy yendo. Estoy yendo de acá de izquierda hacia derecha, y lo mismo acá de izquierda hacia derecha. ¿Cómo quedaría entonces eso? Tendríamos 10.3 menos 7.75. Eso corresponde al segmento entonces de 0 menos 2550. Bien, ya tengo entonces los extremos. Ahora voy a ir a los valores medios. En este caso sería 0, perdón, un ratito, acá la parte de abajo, primero estoy haciendo la de abajo. Acá va a ser entonces 10.3 menos X, y eso correspondería a 0 menos 450. ¿Qué es lo que he hecho? Vuelvo a repetir. Este segmento, este con este, es el segmento largo, sería entonces en el numerador, y en el denominador iría lo que corresponde a este par, este segmento largo. Es lo que he hecho. 10.3 menos 7.75 sería este segmento, es entonces proporcional a 0 menos 2550. En este otro lado, digo, este segmento corto, porque estoy involucrando a la variable que quiero encontrar, sería 10,3 menos X, sería proporcional a 0 menos 450. Todo lo que tengo que hacer de acá es despejar
X. De esa manera tendría el ejercicio resuelto para la interpolación. Bien, acá directamente voy a poner entonces X va a ser igual a 9,85 metros. Y esto es igual a H sub AT. Una manera de verificar de que el resultado es coherente, bueno, en algún caso ustedes seguramente van a utilizar directamente la calculadora. Yo de hecho también lo hago así, con calculadora, ¿no? La coherencia del resultado tiene que ser de la siguiente manera. Y eso, como les digo, ahí es donde me he dado cuenta que algunos cometen errores serios en el momento en que están interpolando o extrapolando. Si es que estamos interpolando, en este caso, el resultado tiene que ser necesariamente entre 10,3 y 7,75, por supuesto. Y como 450 está más cerca de 0 que de 2550, el resultado va a estar más próximo hacia 10,3. Y esa sería la forma de verificar la calidad de este resultado. Bueno, puedo hacer 2 veces o 3 veces, pero he visto en algunos exámenes, por ejemplo, una interpolación de este estilo les salía, qué sé yo, 6,3, o sea, acá, fuera del rango. Pero si están dentro de este rango, por supuesto que el resultado tiene que darse acá, entonces está mal interpolado. Ahora, en una extrapolación, ¿qué va a suceder? Si yo, por ejemplo, tengo un valor acá de 3000, el valor me tiene que salir menor a 7,75, por supuesto, porque está yendo en ese sentido. Entonces, es la manera de poder verificar la calidad y controlar el resultado. Bien, volvamos al ejercicio. Ahora, para el valor del coeficiente de toma, calculamos por interpolación. Bien, ¿y entre qué valores vamos a encontrar? Para el caso del ejercicio que tenemos en este primer ejercicio, el valor de sigma vamos a encontrar con un número específico o velocidad específica de 480. Bien, eso significa que si estoy acá, 450 tendría este par de datos y 600 este otro par de datos. 480 va a estar acá, en medio de estos dos. Por tanto, voy a interpolar entre 450 y 600, voy a poner 480 y acá voy a encontrar X. De esa manera voy a determinar entonces qué es lo que pasa con el cálculo del número específico en relación con sigma. Bien, ahora entonces vamos a calcular eso. Bien, el n es entonces 450 y 600 serían los dos valores que voy a utilizar para interpolar. Y los valores de sigma es de 0,22 para 450 y 0,5 para 600. Ahora, el valor de 480, que sería el número específico de revoluciones para esa máquina, me va a servir para determinar cuánto es el coeficiente de cavitación de toma o el valor de sigma. Entonces de acá, interpolando, se tiene sigma igual a 0,276. Y es coherente, ¿por qué? Porque fíjense, para la verificación, 480 está más cerca del extremo izquierdo, o sea, de 450, por tanto, el resultado tiene que estar muy cercano a 400, al valor de 0,22, que corresponde a 450, y no así hacia 600, que está más alejado. Bien, de esa manera entonces tendríamos sigma. Ahora vamos a calcular también la presión de vapor.
la presión de vapor para 23 grados centígrados se determina interpolando. Bien, esta interpolación de acá va a estar en función de los datos que hemos visto acá. Tenemos temperatura del agua, 10, 20 y 30 como referencias. En este caso, para 10 es 0,125 metros, para 20 es 0,238 y para 30 0,432. Bien, entonces ahora vamos a interpolar pares valores. Entonces acá la temperatura en grados centígrados para 20 y para 30 en este otro extremo. Los valores de la presión de vapor en metros va a ser 0,238, que corresponde a 20 grados centígrados, 0,432, que corresponde para 30 grados centígrados. Y para el caso de 23 grados centígrados será X. Entonces, interpolando, acá tendríamos H sub EV igual a 0,2962. Bien, ahora vamos a reemplazar todos estos términos. Reemplazamos todos los valores en la ecuación de altura de succión máxima. Bien, esta ecuación nos dice que la altura de succión tendrá que ser menor o igual a H sub AT menos sigma por altura neta y menos altura de presión de vapor. Todo eso en metros. Bien, reemplazando entonces H sub S va a ser menor o igual. H sub AT nos ha salido 9,85 metros, menos sigma es 0,276 por la altura neta 12 metros y menos la presión de vapor 0,2962. Entonces, la altura de succión va a ser igual a 6,2418 metros. Acá tendríamos entonces que esa altura del cono de succión máximo podría ser de 6,24, digamos 6,25 metros redondeando. Ahora, esto corresponde a lo siguiente. Hemos dicho, acá tendríamos el cono de succión y esta altura sería esta altura H sub S. Para evitar de que se dé cavitación, entonces esta altura debería ser de la succión de 6,24 metros máximo. Ahora, ¿qué podría pasar si estamos demasiado en límite? O sea, si va a ser 6,24, digamos, ese valor, en cualquier pequeña variación de velocidad que haya internamente va a producirse una succión posiblemente y excesiva y va a producirse el proceso de cavitación. O sea, de líquido va a pasar a vapor y esas burbujas van a implotar. Entonces, ¿qué conviene hacer? Mantenernos en una altura, yo por lo menos diría máximo 6 metros, no pasarnos de eso porque tendríamos ese margen. Ahora, habrá que hacer un análisis mucho más preciso porque habrá que determinar exactamente el valor de la temperatura del agua, si realmente es esa, y hacer el diseño para las condiciones más críticas. Bien, vamos a ver ahora el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. Una máquina hidráulica de reacción tiene una altura del cono de succión para evitar cavitación de H sub S igual a 4,5 metros. El número específico de la máquina es de NS igual 265 revoluciones por minuto. Se la instalará en un río que se encuentra a 500 metros sobre el nivel del mar y la temperatura del agua es de 26 grados centígrados. Ahora, ¿qué altura neta máxima tendremos que buscar para instalarla y que no se produzca cavitación? Acá
llega a ser justamente la incógnita, la altura neta que debemos encontrar para que esa máquina, que ya está construida con esas condiciones, no cavite. Más bien ya tenemos entonces como un dato acá, tenemos la altura del cono de succión. O sea, en este caso, en este ejercicio, más bien aparece como dato y lo que tendríamos que hacer es encontrar esta altura neta. ¿Cuánto es esa altura neta? Bien, vamos a resolver eso. De todas maneras, previamente les mostré nuevamente la figura del cono de succión. Esto, ¿no es cierto? Ya tenemos entonces la altura de succión y más bien tendríamos que determinar cuál es la altura neta para este fin. Bien, entonces resolvemos el ejercicio número 2. Bien, para el ejercicio número 2, entonces, igual de todas maneras necesitamos los valores, ciertos valores que vamos a interpolar. Bien, ahora primero vamos a poner la ecuación. De todas maneras, la que necesitamos es la altura de succión menor o igual a h sub a t menos sigma por la altura neta y menos la altura de presión de vapor. Y despejando, h sub n, tendremos a ver acá, h sub s entonces, menos h sub a t, más altura de presión de vapor, sobre sigma, va a ser menor o igual a menos hn. Entonces, multiplicando por menos 1, tendríamos que la altura neta va a ser menor o igual a h sub a t menos h sub s menos altura de presión de vapor sobre sigma. Bien, ahora vamos a determinar todos los parámetros para reemplazar después en esta ecuación. Calculamos h sub a t para 500 metros sobre el nivel del mar. En este caso tendríamos 0 metros sobre el nivel del mar, corresponde a 10,3, 2550, corresponde a 7,75. Estoy utilizando esos pares de datos conocidos y verificados además, y para 500 sería X. Bien, interpolando acá entonces, tendríamos que H sub a T llega a ser 9,8 metros. Bien, lo mismo tendríamos que hacer ahora para sigma. Para sigma, para el coeficiente de cavitación, coeficiente de toma, tenemos entonces lo siguiente. Para un NS de 200, en este caso, sigma corresponde a 0,03. Para 300 corresponde a 0,08. Y para el valor de 265, que sería el NS de esa máquina, va a ser X. Por tanto, interpolando tendríamos sigma igual 0,0625. Y luego, la presión de vapor.
para 26 grados centígrados. La presión de vapor, entonces, para 26 grados centígrados va a ser el siguiente. La temperatura en grados centígrados para 20, tendríamos tensión de vapor de 0,238. Para 30 grados centígrados, 0,432. Y para 26, X. De esa manera, tendríamos que H sub EB, la presión de vapor para 26 grados centígrados, 0,3544. En este caso sería el valor de la presión de vapor para el agua, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con agua. Cuando vemos bombas, por ejemplo, y no es agua el fluido, habrá que buscar la presión de vapor correspondiente a ese tipo de líquido. Bien, ahora vamos a reemplazar. Reemplazando en altura neta igual a H sub AT menos H sub S menos altura de presión de vapor sobre sigma, tendríamos lo siguiente. H sub AT es 9,8 menos 4,5, la altura de succión, menos 0,3544, la altura de presión de vapor del agua, a esa temperatura de 26 grados, y dividido esto sobre sigma, que sería 0,0625, lo cual nos da 79,13. Entonces, en este caso, la altura neta tendrá que ser menor o igual a 79,13 metros. Eso para que cumpla las condiciones de ya, o sea, de la máquina funcionando, ¿no es cierto? En máquina que ya ha sido construida de todas maneras. Esa sería la forma entonces en la cual procedemos con el cálculo. Bien, ¿tienen alguna consulta, alguna duda respecto al procedimiento de cálculo? Dije, una consulta, en la interpretación del dato de la altura neta y da, significa que podemos trabajar de menor o igual a 79 metros de altura, o sea, menor a esa altura puede trabajar tranquilamente la bomba para instalar, ¿correcto? En este caso son turbinas. Lo que estamos viendo es solamente turbina. Después, en el caso de bombas, calculamos el NPCH disponible, y lo que hacemos para la bomba, bueno, adelanto un poco el tema de las bombas, calculamos más bien la altura máxima de succión que tiene que disponer, neta. En la altura de bombeo ya la expulsión o la impulsión, digamos, para la bomba ya no interesa el proceso de cavitación. Ya no estudiamos la cavitación a partir de la salida de la bomba hacia la línea de impulsión. Ahí ya no se produce la cavitación o sea, relacionada con la bomba. Podría producirse, por ejemplo, en la parte de impulsión de la bomba, cuando tienes una tubería con sifón. Ahí podría en algún caso las válvulas, digamos, que no han cerrado bien y que están muy atoradas, y podría producirse una cavitación en la línea de impulsión, pero ya no en la bomba. Tendría que ser en las llaves de paso o en algún sector de un sifón o algún cambio de dirección. Eso sería en el tramo de expulsión o de impulsión de la bomba. Acá lo que estamos viendo es solamente cavitación para turbinas. Después vamos a ver justamente cavitación para bombas. Lo que significa que esta altura neta es la que tendría que buscarse en un lugar para instalar la turbina que ya ha sido construida. O sea, el ejercicio número 2 está relacionado con una turbina ya construida. En cambio, el ejercicio número 1, más bien, está relacionado con cuánto debería ser la altura máxima del cono que vamos a construir para que no se produzca cavitación en un lugar determinado.
O sea, acá tenemos dos diferentes ejercicios. Uno, que calculamos la altura de succión para que no cavite, para que podamos construir la máquina, y otro, que más bien una máquina construida, a qué altura podríamos instalar, no sobre el nivel del mar, ¿no? Ese sí es un dato, ya hemos definido en qué lugar sería, pero qué altura neta podría utilizar esa máquina ya construida. Que en algún caso eso se presenta varias veces, principalmente en mis viajes en el área rural del país, me ofrecían turbinas. Hay turbinas que están en algún caso desechadas o abandonadas. Hay turbinas Pelton, Francis. Hay muy buenas máquinas abandonadas en nuestro país y que en algún caso te ofrecen, te dicen, aquí está, tengo esta máquina. ¿Qué tienes que hacer? Hacer ingeniería a la inversa. Es decir, a ver, ¿esto para qué condiciones serviría? Nosotros cuando empezamos de cero hacemos la ingeniería para determinar qué características tiene la máquina, el número de álabes, todo aquello, y hacemos en base a un aprovechamiento. Pero ¿qué pasa si yo tengo más bien una máquina y la quiero aprovechar? Ese caso se presenta muy frecuentemente también. Ese ejercicio número 2 está relacionado con eso. ¿Está claro? Sí, ¿Alguna otra consulta? Inge, Sí. sí, o sea, ya tenemos un límite para la altura máxima, ¿verdad? Para que no exista cavitación. ¿Y qué pasa si tomamos alturas menores, digamos? ¿Tendrían el mismo funcionamiento, o sea, el mismo rendimiento? ¿O cómo afectaría esto que tomemos menos altura? En el caso particular, cuando la máquina ya está construida, lo que tenemos que hacer es verificar las condiciones de flujo para esa máquina. O sea, al hacer la ingeniería a la inversa, a veces llega a ser un poco más complicado porque estamos tratando de hacer lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo muy coloquial, digamos. Yo tengo un traje, o sea, me he comprado un traje, no me lo han hecho a mi medida. Entonces, de repente, que si yo, el botapié es muy ajustado, las mangas muy cortas, entonces lo que tengo que hacer es ver de cómo voy a modificar eso. En algunas máquinas me permitiría cierta modificación. Tengo que hacer una ingeniería a la inversa. Si lamentablemente no cumple, digamos, con las condiciones del aprovechamiento hidráulico en el que yo quiero instalar, si por decir algo, estoy perdiendo unos 10 metros de altura por querer meter esa máquina sí o sí, yo dejaría de lado una máquina de ese estilo. O sea, no me convendría que tenga que modificar las condiciones de máximo aprovechamiento, afectando el rendimiento o afectando el tipo de máquina. O sea, estoy de acuerdo en poder utilizar una máquina que ya existe, está muy bien, pero si no da para un cierto lugar, no hay que forzar. Habrá que hacer la reingeniería y ver si su eficiencia, si la cantidad de álabes va a ser la correcta, hacer un rediseño del sistema. Si con ese diseño más o menos cumple, perfecto, metemos la máquina. Esto me trae recuerdo a lo siguiente, a lo que les he explicado el otro día de la turbina tipo T12. Cuando nosotros la fabricamos, la turbina, la habíamos fabricado para un caudal de 250 litros por segundo y 49.5 metros de altura neta, que esas eran las condiciones para Pojo, para la central de Pojo. Pero en el momento en que teníamos que probar, como les comenté que ya se desanimaron en la prefectura de llevar la turbina gratis, la tuvimos que probar en un aprovechamiento diferente. O sea, en ese lugar donde nosotros fuimos a trabajar ya no habían los 49.5 metros de altura. En ese lugar que les comento, ¿no? El Conquistador, al ir hacia el Chapare. Ahí solamente teníamos, creo que 10.5 u 11 metros de altura. Y también teníamos un caudal menor. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Primero verificamos. Habíamos verificado que la turbina construida como tal, la T12 que la construimos en el PDTF, si podía o no podía ajustar esos caudales. Hicimos el recálculo y con una diferencia muy pequeña, era del orden de los 15 milímetros nomás de ancho. En ese caso, sabíamos que el rendimiento no iba a ser tan óptimo, pero que el ancho debería ser 15 milímetros menos el óptimo. Pero dijimos, no necesitamos en este momento saber el rendimiento total de la máquina. Por tanto, le meteremos, la máquina no le va a pasar absolutamente nada, de hecho va a estar más protegida porque utilizamos un caudal menor y una altura menor de la que habíamos utilizado para el diseño, y la probamos y funcionaba muy bien. Y obviamente con el caudal menor y con la altura menor, por supuesto que da menos potencia, porque no
No hay forma de sacar más potencia si no tienes más altura y más caudal. Pero ¿qué pasó? Y con esas condiciones nuevas de flujo, el rendimiento bajó en la turbina. Sabíamos que iba a pasar eso, por supuesto, pero no teníamos mejor opción para probar la máquina que en ese aprovechamiento que nos estaban dando la oportunidad. O sea, en síntesis, lo que les digo es, si tenemos una condición de ese estilo, habrá que verificar, y lo que hicimos nosotros es justamente eso, hacer una verificación de todo lo que los cálculos, y habían diferencias, pero que eran salvables, y no necesitábamos ni cortar la máquina, o sea, no teníamos que cortar o poner una plancha, nada. Dijimos, ¿para qué vamos a modificar la turbina si está bien construida así y estos parches no nos sirven de nada? Con la esperanza de que después la gente de Pojo se anime y pida la turbina y que se la lleven gratis, ¿no es cierto? Esa sería la característica. Espero que haya quedado un poco más claro esto. Gracias. Un placer. Bien, entonces, si no hay más consultas, nuevamente les menciono que según la